¿Quiénes son los personajes detrás de la ciencia? Esto es Science Behind the Glass, Illuminating the Human Side. En este podcast mostramos el lado humano de los laboratorios y la ciencia. Científicos comparten experiencias personales y discutimos su significado desde diferentes perspectivas y campos de investigación. Advertencia: la voz para la traducción al español de este episodio fue generada mediante inteligencia artificial. Bienvenidos a Science Behind the Glass, donde exploramos cómo las decisiones globales repercuten en las vidas humanas y de los ecosistemas. El clima político actual está afectando las decisiones de cada nación. Y aquí, en Science Behind the Glass, creemos que compartir conocimiento, no pánico, fomentando el pensamiento crítico sobre cómo el desmantelamiento de los marcos legales impacta no solo la diplomacia, sino la biodiversidad de los ecosistemas y el futuro de la Tierra. Para ayudarnos a entender estos temas, tenemos el honor, nuevamente, de darle la bienvenida al profesor Gary Meyers, un académico de Derecho, experto en Derecho Constitucional y feroz defensor del derecho internacional. Gary, muchas gracias por aceptar esta invitación. Es un placer tenerte aquí. Queremos saber más sobre el clima político actual que afecta las decisiones nacionales e internacionales. Y en Science Behind the Glass creemos que compartir ese conocimiento fomenta el pensamiento crítico sobre los marcos legales, afectando la diplomacia, los ecosistemas y las decisiones que cada nación está tomando. Entonces, con todo lo que está pasando recientemente, pero que viene desde hace bastante tiempo atrás, todo esto con Estados Unidos, con Israel, queremos saber sobre eventos recientes como por ejemplo la invasión de Estados Unidos a Venezuela. Todos están hablando sobre la Carta de la ONU y la violación del derecho internacional. ¿Puedes explicarnos en palabras simples y claras qué es la Carta de la ONU y qué significa esto y por qué es tan importante y tan simbólica? Sí, claro. Bueno, la Carta de la ONU es el documento fundamental que subyace a todo lo que hace las Naciones Unidas y establece el tono de lo que es permisible y no permisible dentro de la comunidad internacional. Es un tratado y cuando entras en un tratado con otros países haces un par de cosas. Lo más importante, aceptas estar vinculado por ese mismo tratado. Entonces, las disposiciones de la Carta, por ejemplo, sobre el uso de la fuerza, que de hecho prohíben el uso de la fuerza, aceptas estar vinculado por eso como Estado-nación. Entonces, por ejemplo, no sé si llamarlo invasión, pero de todas formas, el ataque a Venezuela, por ejemplo, es dos cosas. Una es una violación de la Carta de la ONU que prohíbe el uso de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. El uso de la fuerza que amenaza la integridad política o territorial de otro país. Pero desafortunadamente no es efectiva en muchos aspectos y es inaplicable, a menos que supongo que Venezuela podría ir a la Corte Internacional de Justicia y decir, mira, Estados Unidos violó el artículo 2 de la Carta de la ONU al atacarnos, bombardeando nuestros barcos y nuestros puertos y secuestrando a nuestro presidente. Entonces, es posible que ese aspecto de la Carta pueda aplicarse ante la Corte Internacional de Justicia. Más interesantemente, el crimen de agresión ahora ha sido reconocido como un crimen que activa la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Y en esta instancia en particular, en el caso venezolano, por ejemplo, Venezuela es miembro de la Corte Penal Internacional. Estados Unidos no es miembro, pero ambas partes no necesitan ser miembros para que se aplique la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional podría entonces procesar probablemente a Trump y al secretario de Defensa por su ataque al territorio venezolano, incluido el ataque a barcos venezolanos, aunque Estados Unidos no sea miembro. Entonces Trump y el secretario de Defensa podrían ser ambos procesados. Es poco probable que enfrenten la Corte porque Estados Unidos no va a entregar al presidente a la CPI ni van a entregar al secretario de Defensa a la CPI. Pero lo importante del procesamiento es que cada país miembro de la Corte tendría que arrestar y enviar a la Corte a Trump o a su secretario de Defensa si viajaran a ese país en particular. Por eso ves, por ejemplo, a Vladimir Putin, Benjamín Netanyahu no están viajando a ningún lado. Viajan a Estados Unidos, viajan a China porque China no es miembro de la Corte, pero no están viajando a ningún país occidental. Hace como un año cuando estaban hablando de tener una reunión en Hungría y fue rápidamente cancelada. ¿Por qué? Porque Hungría es miembro de la Corte Penal Internacional. Y si Putin hubiera aparecido en Hungría, Hungría había estado obligada a arrestarlo y a enviarlo a La Haya para enfrentar la jurisdicción de la CPI. Yo tengo una pregunta, más bien como contexto para dar a nuestra audiencia una mejor comprensión de la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, ¿cómo comenzó esto?
Estados Unidos fue parte de este acuerdo de las Naciones Unidas. Son parte aún, creo, de las Naciones Unidas. ¿Cómo comenzó? Fue después de la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco. Bueno, en términos generales, las potencias aliadas, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, China y Rusia, pensaron que sería una buena idea y reunieron a los otros países de alrededor del mundo en San Francisco y tuvieron una especie de charla por un par de años y obtuvimos la Carta de la ONU. Y como dije, una de las disposiciones más importantes es la disposición en la Carta en el artículo 2, párrafo 4, que prohíbe no solo el uso de la fuerza, sino que prohíbe la amenaza del uso de la fuerza. Bien, entonces ahora pensemos, ¿qué significa eso? Por ejemplo, cuando Estados Unidos dice, oye Groenlandia, voy a venir a tomarte. Esa es una amenaza del uso de la fuerza y es ilegal bajo la Carta de la ONU. Otra amenaza y violación que ha hecho Estados Unidos es enviar una flotilla de buques de la Marina frente a la costa de Irán y decir Irán, harás X y Z o estarás en grandes problemas. Esa es amenaza de uso de fuerza. Y eso quiere decir que como Estados Unidos es parte de las Naciones Unidas, o lo fue, entonces está violando la Carta de la ONU. ¿Quién hace cumplir esa carta? Porque la idea es evitar el escalamiento del conflicto. Entonces el propósito es evitar exactamente lo que Estados Unidos está haciendo. Están intimidando a los demás, amenazándolos, por ejemplo, con lo que están haciendo en Groenlandia o usando amenazas económicas mediante la imposición de aranceles. Esa es otra forma de imponer o intimidar a las demás naciones. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que tiene la ONU para hacer cumplir estos acuerdos? Bueno, mira, es una respuesta o una pregunta ligeramente complicada. Intentaré hacer la respuesta lo más simple posible. Cualquier nación miembro de la ONU podría presentar un reclamo ante la Corte Internacional de Justicia argumentando que Estados Unidos ha violado la Carta de la ONU bien, y eso desencadenaría todo el proceso de audiencia ante la Corte Internacional de Justicia. La dificultad con eso es que Estados Unidos probablemente no participaría, aunque al unirse a la ONU, de hecho, consintió en estar vinculado por las decisiones de la CIJ. Sin embargo, la CIJ tiene una disposición en sus propias reglas que permite a un país declinar la jurisdicción. Entonces, Estados Unidos probablemente declinaría IRARI, lo ha hecho en el pasado. El famoso caso de Estados Unidos versus Nicaragua, Estados Unidos minó los puertos nicaragüenses. Nicaragua llevó a Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia. Estados Unidos ni siquiera se presentó. La Corte falló a favor de Nicaragua y Estados Unidos dijo, bueno, no vamos a acatar ningún fallo. Entonces una proposición difícil allí. Podrías hacerlo. Podría ser buena para relaciones públicas, pero Estados Unidos no se va a presentar. La ruta normal en una situación como esta sería que el Consejo de Seguridad de la ONU aborde el tema de violación de la Carta. Las resoluciones del Consejo de Seguridad son ley. Las declaraciones de la Asamblea General de la ONU son solo algo persuasivo de lo que la comunidad internacional considera una buena idea o una ley. El problema, Ari, es que Estados Unidos es uno de los 5 miembros fundadores originales de la ONU y junto con China, Rusia, el Reino Unido y Francia tiene un veto en el Consejo de Seguridad. Eso significa que podrías llevar todo el Consejo de Seguridad y obtener un voto de 14-1. 14 países y luego un país que diga no, ese sería Estados Unidos. La moción no pasa. Es complicado y un desastre en ese sentido. Pero es como, por ejemplo, decir, bueno, ok, estamos en una mesa sentados todos juntos y entonces acordamos que no va a haber agresión. Ponemos algunas reglas en su lugar para tratar de evitar escalar la agresión y todo esto que está ocurriendo. Pero entonces, si yo violo una de las reglas, es como, esas reglas no me aplican a mí porque no quiero asumir eso. No lo quiero. Entonces, eso es lo que está haciendo Estados Unidos, ¿no? Sí, es rebelión en la granja en operación, ¿ok? Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros, y los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad son más iguales que los otros miembros, en ese aspecto. La Asamblea General tiene el poder de expulsar o suspender a un miembro, pero necesita el permiso del Consejo de Seguridad para hacerlo. Entonces todo sigue volviendo al Consejo de Seguridad. ¿Y eso cómo puede cambiar? Porque estamos viendo que están abusando del poder y siendo parte de la Junta, pero no hay compromiso. ¿Cómo puede hacerse un cambio? ¿Crees que necesita actualizarse la Junta de Seguridad? ¿O cuál es el siguiente paso? Porque el mensaje que Estados Unidos está enviando a todos es solo desmeritando a la ONU o desautorizándola. Sí, tendrías que contar con esos 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad aceptando deshacerse del veto y reemplazarlo quizás por algo como una supermayoría. 15 miembros se sientan en el Consejo de Seguridad, tal vez para aprobar una resolución. Si te deshaces del veto, tal vez para aprobar una resolución tienes que tener 10 a favor, tal vez tienes que tener 12 a favor.
Pero sabes, de alguna manera tienes que tener a esos 5 miembros diciendo, nos estamos deshaciendo del veto y una vez que te deshaces del veto, entonces la ONU podría operar como una legislatura básica alrededor. Si obtienes una mayoría, supermayoría, bien, 2/3, 3/4, lo que quieras. Pero sin veto, ese cambio fundamental marcaría una gran diferencia en la forma en que opera la ONU. El otro problema que tiene ahora la ONU es que está siendo desfinanciada por Estados Unidos. Casi el 75% era financiado por Estados Unidos. ¿Esto qué significa? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a desmantelar por completo ahora que está en crisis? ¿O toda la estrategia necesita cambiar? ¿Cómo funciona la ONU? Porque yo creo que muchas personas dicen la ONU es como un lobo sin colmillos. No creo que vaya a ser desmantelado de ninguna manera. Mira, es temporal. Durante los próximos 3 años, mientras Trump esté en el cargo, va a haber problemas, pero esto ya lo hemos vivido antes, no hace falta remontarse muy atrás. Durante su primer mandato hubo varios retiros de financiamiento a organizaciones específicas como la UNESCO, porque no les gustaba lo que hace la UNESCO, lo ven como una especie de interferencia. La UNESCO promueve la educación, la ciencia, la cultura, apoya a los niños, a las mujeres. No queremos eso. Ya ha pasado antes, incluso antes de la primera administración de este actual ocupante de la oficina oval. La próxima persona en el cargo probablemente revertirá eso y refinanciará la ONU en todos sus niveles. Tampoco es inusual que los Estados-nación se atrasen en sus cuotas de vez en cuando. Sucede, pero no me preocupa perder la ONU. Lo que me preocupa más es lo que está pasando actualmente y cuánto tiempo va a durar. Estoy comenzando a ver señales en Estados Unidos de que al menos algunos republicanos están resistiendo a algunas de estas políticas, porque simplemente es caótico. Esta mañana en las noticias, Estados Unidos e India acaban de firmar básicamente un acuerdo de libre comercio, ¿ok? Y todos los aranceles que acababan de imponerse contra India, porque India compraba petróleo ruso, fueron retirados. Esos aranceles duraron un mes. Este tipo de enfoque transaccional, quiero decir, ha sido descrito como un presidente transaccional y lo es. Nada es permanente, nada está vinculado a obligaciones legales. Simplemente sucede, se acabaron los aranceles contra India, tienen un acuerdo de libre comercio. Sí, también recientemente con la vicepresidenta de Venezuela, ella es la que está ahora a cargo del país temporalmente. Estados Unidos les está imponiendo a ellos cómo deben manejar sus recursos energéticos, específicamente el petróleo. Pero esto también es parte de la intimidación. No debería permitirse que la soberanía sea como la maneje en cada país. Esa situación fue realmente complicada porque no tenemos ninguna idea clara del nivel de control que Estados Unidos está ejerciendo sobre las actividades de Venezuela y sus recursos naturales. Tenemos alguna idea de lo que está haciendo con el petróleo, pero no es particularmente claro. Y nuevamente, uno de los fundamentos de ser un Estado-nación es la capacidad de manejar tus propios recursos naturales. Eso está en la Carta de la ONU. Como decía, no vuelvo a enseñar derecho internacional hasta finales de año. Pero cuando lo estaba enseñando el año pasado, en octubre y noviembre, seguía diciéndoles a los estudiantes, es simplemente caótico y no es fácilmente arreglable. No hay mira, si tú y yo salimos y cometemos un crimen, hay una fuerza policial. Vienen y nos atrapan, luego nos llevan a la corte. No podemos decirle que no a la policía. Cuando la corte nos envía una citación para comparecer, no podemos negarnos. En el derecho internacional puedes hacer eso. En parte porque no hay policía y en parte porque la corte no tiene capacidad para obligarte a presentarte. Ninguna de las dos, ni la CPI ni la CIG, tiene la capacidad de forzarte a comparecer. ¿Crees que esto debería cambiar? ¿Cómo están haciendo cumplir esto? ¿Cómo podemos cambiarlo? Como dije, creo que el cambio comienza con modificar ese veto. Si nos deshacemos del veto, casi cualquier cosa es posible. Y no me importa cuál sea la supermayoría. Podría ser 12 de 15. Está bien, no me importa, porque la mayoría de las veces obtendrías 12. Bueno, tal vez es mejor tener 10, porque si Rusia, China y Estados Unidos votan juntos, entonces estás bajando a 12 y se vuelve un poco complicado. Ese es el cambio fundamental que tiene que hacerse. En términos de la CPI enfrenta dificultades en parte porque es una corte de complementariedad. En otras palabras, se supone que el derecho penal internacional sea aplicado por el país donde el crimen tiene lugar, y es solo cuando ese país es incapaz o no está dispuesto a enjuiciar que la corte adquiere jurisdicción efectiva. Entonces es cuestión de, tal vez, una nueva administración. Tienes una nueva administración en las Filipinas. Filipinas está ahora en la CPI. Eso es porque el nuevo presidente en las Filipinas dijo, vamos a enviar a Duterte allí, a pesar de que su hija es ahora la vicepresidenta en las Filipinas. Necesitas que el país que tiene jurisdicción sobre el individuo determine, ¿vamos a juzgar a esta persona o vamos a enviarla a la CPI?
Puedes ir a la Corte Penal Internacional y buscar procesamientos, ¿ok? Puedes ver quién está siendo procesado actualmente y también en el pasado. Y cuando miras esa lista, en muchas ocasiones dice prófugo, 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 prófugo. En otras palabras, esa persona está en algún lugar, probablemente en su propio país o en otro país amigable, y no puede salir. Sospecho que no hay forma de cambiar eso. Y eso es muy complejo. Hace una semana en Davos, en el Foro Económico Mundial, Trump lanzó la Junta de Paz, una nueva iniciativa, originalmente vinculada a la reconstrucción de Gaza, ahora presentada como un mecanismo de paz más amplio que en realidad tiene una tarifa muy alta para los países que se quieren unir. La Junta de Paz. Sí, tomé algunas notas. La Junta de Paz es una organización liderada por Estados Unidos establecida por Trump. Él es el presidente con el propósito declarado de mantener la paz en el mundo y en particular de supervisar el proceso en Gaza. Envió invitaciones a otros para que se unan a la Junta de Paz. Hasta ahora, no un gran número de interesados. Hay algunos interesados, incluyendo India. El primer ministro de Israel también aceptó, Netanyahu también ya está en la lista. Sí. Él ha aceptado y un par de otros lo han hecho. El actual presidente de derecha de Argentina, creo que él ha aceptado y hay algunos otros. No hemos escuchado nada del Reino Unido, no hemos escuchado nada de Francia, no hemos escuchado nada de Canadá. A Australia se le ha ofrecido un lugar y nuestro primer ministro actual no ha aceptado ese lugar todavía. Entonces veremos la Junta de Paz. Vi un video el otro día que mostraba al yerno de Trump, Kushner, parado frente a una proyección de cómo se vería Gaza en el futuro. Y eran todos edificios de gran altura como de ciencia ficción. Sí, una Gaza sin palestinos. Sí, no creo que haya visto ningún palestino en la imagen. Para ellos los palestinos pueden mudarse a Egipto. Entonces mira, la Junta de Paz es solo otro mecanismo para que Rumpi y su familia hagan unos pocos dólares. Muchos dólares, de hecho. Sí, porque la tarifa es bastante alta para unirse. Sí, creo que este plan proyectado para reconstruir Gaza fue de algo como 50.000 millones. Es mucho dinero. No va a reemplazar a la ONU e interesantemente el Consejo de Seguridad en realidad aprobó una resolución dando la bienvenida a la Junta de Paz. Pero creo que el entendimiento de la Junta de Paz era que sería específica para Gaza sin involucrarse en ninguno de los otros conflictos, en particular el conflicto entre Rusia y Ucrania. Pero todas estas acciones no están invalidando y debilitando más a la ONU y también a la Corte Penal Internacional, porque en realidad Netanyahu fue procesado por esta, ¿no? Sí, bueno, Netanyahu tiene 5 procesamientos. Creo que 3 por crímenes contra la humanidad y 2 por crímenes de guerra o viceversa. No puedo recordar de qué manera fue. Putin tiene 2. Y como dije, no ves a Putin viajando afuera de Rusia, va a China, puede ir a Corea del Norte si quiere, puede ir a Estados Unidos y hablar con su amigo Don. Pero eso es casi el único lugar al que puede ir. Y tampoco ves a Netanyahu viajando fuera de Estados Unidos. Simplemente no está pasando. No entiendo por qué el Consejo de Seguridad siguió adelante y lo de la Junta de la Paz de Trump, a menos que solo estuvieran pensando en reconstruir Gaza. Usemos esta cosa de la Junta de Paz, y Trump es el presidente de esta cosa que parece una compañía. Y lo siguiente que sabes, van a gastar miles de millones de dólares tratando de reconstruir Gaza. Los procesamientos contra Putin y Netanyahu tienen varios años. Y creo que simplemente la CPI simplemente se ha rendido porque podrías procesar a Netanyahu casi cada diario por un crimen de guerra. Y es que son una serie de crímenes de guerra, uno tras otro, tras otro, tras otro. Ayer o el día anterior hubo un ataque contra un autobús civil que transportaba a 20 personas, casi un tercio de ellos niños. Y es simplemente un crimen de guerra tras otro. Es increíble. Y Ucrania está igual. Ataque a instalaciones civiles, edificios, estaciones de energía. Todo eso es un crimen de guerra y la CPI pensará, bueno, tenemos 2 procesamientos aquí, tenemos 5 allá. No hay mucho más que podamos hacer. Quiero decir, podríamos sentarnos y procesar a estas personas cada 2 días. ¿Y qué necesita hacerse para o cambiar? Porque en la práctica nada parece estar pasando ni cambiando. Sigan haciendo lo que quieren y casi nadie se pronuncia. La Unión Europea no dice nada. En general se mantiene un silencio muy llamativo, no hay observaciones directas sobre lo que está ocurriendo como simplemente ya no fue noticia, pero en realidad esto continúa escalando. Y además está el tema de los países que ya rechazaron o no han firmado la iniciativa de la Junta de la Paz. ¿Crees que esto es una señal de que la comunidad internacional está cada vez más dividida sobre cómo debe construirse y perseguir la paz y sobre quién debería liderar esa conversación? ¿O crees que más bien refleja cómo funcionan realmente las cosas, que el poder termina imponiéndose sobre las reglas? En ese sentido, ¿es necesario cambiar el sistema para que funcione de forma adecuada
¿O el problema es que la ONU y la CPI, tal como están diseñadas, simplemente no tienen herramientas ni la capacidad real para cumplir lo que se supone deben hacer? Bueno, tienen las herramientas, simplemente no pueden usarlas. Y como dije, quiero decir, como hemos hablado sobre el veto del Consejo de Seguridad, eso tiene que irse. Esa es la cosa más importante que la comunidad internacional podría hacer, es presionar a esos miembros permanentes para que renuncien a ese veto y cambien eso por una supermayoría. En términos de la CPI, interesantemente, creo que tanto Trump como Hegseth, el secretario de Defensa, podrían ser procesados. Y probablemente también el almirante que ordenó ese ataque reciente contra un barco hutí que ya había sido hundido. Básicamente había un par de personas aferrándose a restos flotantes en el mar y aún así siguieron adelante y los bombardearon nuevamente. Mira, esa es una clara violación a las convenciones de Ginebra sobre las reglas de guerra. No haces eso. Se supone que debes rescatar a las personas, ya sea en tierra o en el mar. Podrías incluir también al secretario de Estado, aunque su relación con todas estas acciones es menos directa que la de Trump a través del secretario de Defensa o secretario de Guerra, como lo están llamando ahora. Pero yo, si fuera la CPI, procesaría a ambos por sus ataques a Venezuela. Y entonces, con ese procesamiento Trump no podría viajar y Hegseth tampoco podría viajar a ningún país que sea miembro de la CPI, porque entonces estarían obligados a arrestarlo y encerrarlo o enviarlo a La Haya. Eso incluye toda Europa Occidental, gran parte de Sudamérica y ciertamente toda Centroamérica. No podría viajar y hablar con el presidente de México, por ejemplo. La mayor parte del mundo estaría fuera de su alcance y eso limitaría seriamente su capacidad para desplazarse. Por ejemplo, Trump estuvo justo en el Foro Económico Mundial de Davos. Con un procesamiento de la CPI no podría haber ido porque Suiza estaría obligada a arrestarlo y entregarlo a La Haya. Entonces yo seguiría adelante, lo procesaría y pondría la presión. Estados Unidos no tiene que ser parte de la CPI para que ocurra un procesamiento. No creo que eso sea particularmente problemático. Mira, no creo que Irán sea miembro de la CPI, tendría que verificarlo, pero Venezuela sí lo es. Entonces tienes un país que es miembro y otro que no. No necesitas que ambos países sean miembros para que proceda un caso. Dado que el ataque ocurrió en Venezuela y Venezuela es parte de la CPI, el procesamiento podría seguir adelante sin problemas, y creo que probablemente debería. Como digo, eso limitaría seriamente la capacidad de estas personas para viajar a la mayoría de los lugares alrededor del mundo. Esto es muy revelador, no creo que mucha gente sepa esto. No creo que nadie esté pensando en eso. Y nuevamente, no sé qué pasaría si la CPI procesara al secretario de Defensa de Estados Unidos o al presidente de Estados Unidos. Creo que sería algo bueno para todos nosotros si lo hicieran. Sí, es verdad. Cambiamos un poco de tema. ¿Cómo son estos tratados ambientales y cómo se ven afectados por todo lo que está ocurriendo en este momento con la política actual? Porque, por ejemplo, Trump retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Para él no existe. Pero entonces él también está tratando de flexibilizar la ley de protección ambiental en su propio país y romper otras leyes ya impuestas. ¿Cómo está afectando esto y a otros países? Sí, lo sé. Realmente no creo que a ningún otro país le importe particularmente lo que Estados Unidos haga con el cambio climático. Pero hay que recordar que los dos mayores contaminadores son Estados Unidos y China. Y eso es significativo. China, al menos, está tratando de avanzar hacia fuentes de energía alternativas. Interesantemente, Estados Unidos en realidad está haciendo progreso en esa área, pero a nivel estatal. Estados como California y otros de la costa del Pacífico, así como algunos de la costa este, como Massachusetts, Pensilvania, etc., están haciendo lo suyo. California está convirtiéndose rápidamente en casi un estado neto cero en términos de consumo de energía, lo cual es excelente. Pero necesitamos que esos dos mayores contaminadores actúen de manera coordinada. La UE también está avanzando muy rápidamente. Tienen trenes que funcionan con energía solar, están quemando basura para generar energía, están reciclando llantas para pavimentar en lugar de usar asfalto. Se están deshaciendo de las llantas usándolas como pavimento en lugar de ponerlas en vertederos o intentar quemarlas. La UE es fantástica. Se está moviendo de manera bastante dramática. Australia tampoco no está haciendo tan mal. Pero ha sido una transición muy lenta. Sí, pero no lo está haciendo tan mal. Pero como contaminador, Australia representa el 1% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Incluso si incluyes el carbón que Australia produce y envía a otros países, estás hablando de 3,5 a 4%. Entonces supongo que si Australia dejara de minar carbón, esos otros países no podrían quemarlo. No sé qué harían para energía, pero a través de todo el número de temas que estamos viendo, la otra cosa para recordar es que la administración actual en Estados Unidos es temporal y es probablemente más temporal que solo el final de un término presidencial de 4 años.
Sospecho que todo indica que las elecciones de medio término del próximo noviembre van a dar una mayoría demócrata en ambas cámaras del Congreso. Todo se inclina de esa manera. Y entonces, en muchos aspectos, el presidente está bloqueado. Y de hecho, quiero decir, todo el sistema podría volverse loco porque nada podría hacerse. Podrías tener al Congreso aprobando la legislación y al presidente negándose a firmarla. Y entonces volvería al Congreso. Y a menos que obtengas 2/3 de mayoría a prueba de veto, no obtienes legislación. Entonces podría ser un punto muerto gigantesco en 2 años. No se sabe qué pasará en 4 o 3 años cuando tengamos la próxima elección. ¿Y qué recomendarías a la gente con todas estas noticias sesgadas, todo este pánico, toda esta desinformación? ¿Dónde les recomendarías buscar información? Información. Bueno, esa es difícil. Ojalá la gente allá afuera pueda vernos y saber que no somos inteligencia artificial. Creo que tienes que recurrir a tus fuentes de información más reputables. Si estás interesado en el derecho internacional, visita el sitio web de la ONU. Es bastante bueno en cuanto a proporcionar información directa y clara. Y tienes algunas organizaciones de noticias realmente sobresalientes allá afuera. SBS es excelente. En Estados Unidos el sistema de transmisión pública es excelente. Y de hecho es tan bueno que la administración de Trump está retirando el financiamiento federal del sistema de transmisión pública. Así de buenos son. Pero mira, sobrevivirán y lo harán bien porque el público apoya el sistema de PBS. Solo tienes que encontrar fuentes fiables para tu información. Vamos a poner algunas fuentes de información en las referencias. Sí, y tienes que como saltar un poco también. En Australia tenemos SBS, son muy buenos, e incluso obtenemos Al Jazeera, y a pesar de ser Al Jazeera, en realidad son bastante buenos, son minuciosos. Ahora, ¿tienen un sesgo? Sí, probablemente tienen un sesgo, pero el reporte es al menos minucioso y en gran medida fáctico. Gary, y para terminar, ¿qué te da esperanza con todo lo que está pasando? Bueno, a pesar de todo lo que está pasando, creo que hay algunas señales esperanzadoras. Tanto Canadá como el Reino Unido han ido a China para desarrollar nuevas relaciones. Las aventuras del Reino Unido en China no son tan significativas como las de Canadá. China y Canadá se están convirtiendo en socios económicos sólidos y hay algunas cosas en las que Canadá simplemente se está alejando de Estados Unidos diciendo podemos hacer eso con China. Podemos hacerlo con productos chinos. No necesitamos autos de Estados Unidos. China, por favor, envíenos algunos autos y algunas de esas encantadoras SUVs eléctricas que están fabricando. Y creo que esa es una buena señal. Aunque la Unión Europea no se ha comprometido mucho, no está preparada para desplegar tropas en Ucrania en este momento, aunque probablemente deberían y simplemente empujar severamente de vuelta, al menos están comprometidos a desplegar fuerzas de seguridad una vez que se establezca alguna forma de acuerdos de paz, ¿ok? Pero la otra cosa que la UE ha hecho es decir, mira, lo siento, Estados Unidos, no vienes a Groenlandia, de ninguna manera vienes a Groenlandia. Y además de solo decir eso, el Reino Unido, Alemania, Francia, Noruega y creo otro país ya han enviado militares de un tipo u otro a Groenlandia para asistir en cualquier tipo de defensa. Creo que Alemania envió 2 buques navales. Esa respuesta es bastante crítica y dice, mira, esto es la OTAN y no te metes con la OTAN. Y creo que incluso la oposición, el Partido Republicano, particularmente en el Senado, ha dicho, lo siento amigo, quita tus manos de la OTAN y deja de meterte con lo que ha sido nuestra línea esencial de defensa durante los últimos 80 años. Entonces creo que hay buenas señales allá afuera. En términos diarios, eso no significa que no pueda hacer algo estúpido que tenga un impacto en todos nosotros. Eso es verdad, veamos a ver qué pasa. Cari, muchísimas gracias por compartir todo ese conocimiento con nosotros, gracias por tu tiempo y por actualizar a las personas. Ha sido un placer nuevamente, siempre he disfrutado esto, gracias. Recuerden que Science Behind the Glass ahora vive en una nueva plataforma que conecta el podcast con todos los servicios principales de streaming a través de RSS. Solo hagan clic en el enlace de la descripción para encontrarnos en Spotify, Apple Podcast, Amazon, YouTube y donde sea que escuches tus podcasts. Pero Science Behind the Glass es mucho más que un podcast. Somos una iniciativa bilingüe de comunicación científica que conecta la ciencia con el público a través de narrativas inmersas y contenido visual de impacto. Ofrecemos producción de video de investigación, tours virtuales de 360 grados, videos educativos de formato corto y consultoría en diseño de contenido educativo. Si están buscando amplificar la visibilidad de su investigación o conectar con audiencias diversas, visiten nuestra página web para conocer más sobre nuestro servicio. Science Behind the Glass es un podcast independiente creado y presentado por mí, Linda Hernández Durán y Daniel Esguerra, con el invaluable apoyo de nuestro director técnico Rafael Giordano y música original de nuestro querido amigo y colega Bernardo Águila. Síguenos en Instagram, X, Facebook, LinkedIn, TikTok y visita nuestra página web para más historias, actualizaciones y recursos. Recuerden que nosotros dependemos de que ustedes
Compartan el podcast, se suscriban, les den like, comenten, comparten con sus amigos y comunidades para amplificar estas narrativas esenciales. Y si te gusta nuestro proyecto, considera apoyarnos con una contribución vía PayPal. Solo haz clic en el botón de apoyo en nuestra página web. Tu apoyo nos ayuda a crecer y garantiza que sigamos iluminando el lado humano de la ciencia. Nos vemos la próxima.